¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, yo bien acá. Un día lindo hoy dentro de todo. Bueno, les cuento que vengo de realizar un cambio de termotanque. El cliente me contactó, eh, me dijo algo que dicen frecuentemente los clientes, es simplemente sacar uno y poner otro. Son prácticamente de la misma marca, ya que ahora los termos no tienen tanta durabilidad. Y me mandó una foto de cómo estaba instalado el termotanque, porque bueno, me pidió que trate de sacar un presupuesto aproximado, de cosa que no hago. Me gusta llegar al lugar y ver particularmente cada situación, porque bueno, no todos los termos son iguales y no están instalados de la misma forma. Bueno, me mandó una foto y le dije un presupuesto aproximado de lo que salía el cambio y aproximadamente lo que tenía de materiales. Me dijo que al tratarse de termos iguales, él entendía que no habría que cambiar demasiado porque simplemente tenía dos flexibles. Bueno, ahí empieza el problema. Una instalación correcta de termotanque no lleva simplemente dos flexibles. Lleva los dos flexibles, lleva una T y lleva tres entrerroscas. ¿Por qué las tres entrerroscas? ¿Y por qué la T? Es muy sencillo, flexibles macho y hembra, el termo es hembra de los dos lados, se va a necesitar una entrerrosca. ¿Pero por qué la T? La T se usa para poner esta válvula que les voy a mostrar ahora. Bueno, que no es, esta ya está usada, incluso no sirve, parece un tapón, pero es una válvula de alivio. ¿Qué función cumple esta válvula que el cliente no tenía instalada? Porque simplemente pusieron las dos entrerroscas y le conectaron los flexibles. Obviamente el termotanque funciona igual, está bien, está perfecto. Pero al faltar esta válvula, ¿qué pasa? Esto es un elemento de seguridad. ¿En qué aspecto? Si el termo, ya sea eléctrico o por gas, o por alimentación de gas, no corta, o sea que yo lo pongo a una determinada temperatura y ya sea el termostato o la resistencia no cortan y sigue calentando y sigue calentando y sigue calentando y nadie abre una canilla para que ingrese agua fría, eso tiende a ser una bomba, literalmente una bomba. Es terrible la presión en PSI que puede levantar el vapor. De hecho, las locomotoras, está quien sabe mucho más, pero se mueven mediante vapor, algunas o se movían. El caballo vapor es una cosa terrible. Esta válvula que les mostré, ¿qué función cumple? Si no cortara, como habíamos hablado, esto tiene un resorte acá adentro que está regulado a una determinada presión. Superada esa presión, cuando ya todo se hizo vapor, porque ya el agua está hecha vapor y está haciendo presión en las cañerías y no tiene por dónde escapar, esta válvula se dispara y alivia la presión de adentro del termo. Muy bien, el cliente comprendió, entendió y bueno, se sintió un poco avergonzado por el comentario y no comprender determinadas cosas de la instalación. Pero no tiene por qué, para eso estamos los gasistas o los plomeros que somos los responsables en llevarle la tranquilidad de que estamos instalando el termo en forma segura. Obviamente, cliente espectacular, muy buena persona, le expliqué, comprendió, pero no se trataba simplemente de dos flexibles. Hay que poner esta T que no se pone, o sea, tiene un lugar específico donde ponerla y una forma, porque ustedes se imaginan que si esto lo ponen de frente a la cara de uno y pasa eso que les comento, les libera el vapor en la cara. O sea que la posición de colocación es no apuntando hacia las personas, sino contra la pared. ¿Y dónde se debe poner? Obviamente, en el agua fría, en el ingreso al termo. ¿Por qué? Porque en el agua caliente, si yo pongo el termo al máximo, es muy probable que salga agua hirviendo y posiblemente venza este resorte. Pero no porque haya un problema, sino porque el agua sale caliente a servicio. El problema es cuando ya está